caudal del sistema nervioso central. Esta parte más suave del sistema nervioso central va a estar protegida por una columna vertebral que me protege no solamente la médula espinal, sino que también me protege las meninges y también me protege, ¿qué más me protege? Los nervios espinales en las raíces principalmente, y también dentro de ella está contenido el líquido cefalorraquídeo, o sea, por dentro de la columna vertebral. Porque recuerden que el líquido cefalorraquídeo está entre dos meninges, entonces ella terminaría estando dentro de ¿qué? Dentro de la columna vertebral. Entonces, esta columna vertebral va a cumplir funciones tanto de protección como funciones de sostén. Dentro de las funciones de sostén, ¿qué función me cumpliría? Para la postura, para el movimiento, o sea que ella me va a dar el eje de todo el cuerpo y va a ser la parte de sostén tanto de la cintura, de la parte pélvica, como también de la parte escapular. Todo eso lo va a hacer la columna vertebral. ¿Cuántas vértebras totales se tienen? 33 o 34, dependiendo de cuál es la que más varía. La coxígenes. ¿Listo? Que puede tener de 3 a 4 en la gran mayoría de veces hasta 5 máximo. Pero hay dos vértebras que cumplen una función principal, que son estas dos. Atlas y el axis. ¿Qué hace el atlas? Hace la articulación con la cabeza. Entonces esta parte me va a hacer la articulación de columna vertebral con la parte del cráneo. ¿Y el axis qué hace? Es el que hace la articulación Sí, pero ¿cómo se llama eso? Se hace atlantoacción. Pivote. ¿Y cómo se llama hacer así? ¿Le da qué a la cabeza? ¿El qué? Rotación. No, el eje. Recuerden de que está la parte del atlas y el axis hace esta función y me permite dar el eje a la cabeza. ¿Listo? Entonces, así como el atlas me está dando la parte de sostén, el axis me está dando la parte del eje. Profe, en un artículo decía que, digamos, el atlas era el que le permitía a la cabeza decir sí, y el axis es el que le permitía decir no. En un artículo decía que el axis era la atlantocidea y el atlas la atlantocidal. Pues por la ubicación como está. ¿Sí? Entonces, esa columna vertebral me va principalmente a proteger la médula espinal, una médula espinal que está hasta el borde inferior del L1, que después de ese borde inferior del L1 sigue lo que es la cola de caballo y por último termina en una estructura que se llama como filum terminal. Entonces, ese filum terminal si llega hasta qué zona? Hasta la parte coxilla y va a estar formada principalmente por un tipo de meninge que es la vía madre, exactamente. Entonces va a estar formada por vía madre y se va a introducir en la parte que coxilla. Esta médula espinal tiene, bueno, en la parte caudal va a llegar hasta la parte del coxis con qué? La médula espinal no, lo que desciende de la médula espinal va a llegar hasta la parte del coxis con lo que es el filum terminal, pero después cuando va hacia la parte encefálica tenemos un reparado anatómico acá que me separa la médula espinal de la médula oblongada. ¿Ese reparado anatómico cuál es? El foramen magno. Entonces, del foramen magno hacia toda la estructura intracraneal empieza lo que es la médula oblongada o bulbo raquídeo, que ya pertenece al troncón hepático, que eso lo vamos a ver después de parcial. Y ya en la parte ya mucho más caudal, entonces desde el foramen magno hasta dónde, hasta L1 en el borde inferior, vamos a tener que es la médula espinal. ¿Listo? Una médula espinal, ¿qué forma tiene? ¿Cómo que? Forma. O sea, cuadrada, cilíndrica u ovoide. Entonces, ¿de qué depende que
la médula espinal tenga la forma o cilíndrica o ovoide? Del cuerno vertebral. ¿De qué? Del cuerno vertebral. Del cuerno lateral. Entonces, ¿Sí? del cuerno lateral. No del cuerno vertebral. No, De la forma que tenga en esa sección. no. Ahí te escuché que del foramen no. La que me le va a dar la forma de si es cilíndrica o si es ovoide van a ser los cuernos que ella tenga. Estos cuernos que tenemos acá están formados por qué tipo de sustancia? Gris. Gris. No. Esto es sustancia gris. Y de esta sustancia gris vamos a tener unos cuernos, ¿estos qué serían? ¿Anteriores o posteriores? Posteriores. Unos cuernos posteriores, vamos a tener unos cuernos anteriores y vamos a tener unos cuernos laterales. Pero los cuernos laterales no van a estar en todo el trayecto de la médula. Los cuernos laterales solamente van a estar en la parte torácica y en la parte lumbar, siendo ahí principalmente donde se da una característica de qué forma, circular o ovoide. No, circular. Es ovoide ¿en qué parte? En la parte de la columna cervical, en la cual solamente tiene astas posteriores y astas anteriores. Lo que la vamos a ver. Pero entonces, lo que está aquí, a la parte lateral, es lo que me va a dar la forma como tal, que sea circular. ¿Listo? Ya lo vemos. Recuerden que esta médula espinal en los niños no termina a nivel del borde inferior de L1, sino a nivel del borde superior de L3. Entonces, ese es el recorrido como tal que me hace la parte de la médula. ¿Qué función me va a suplir la médula? Transportar los impulsos. Entonces, la médula es la que me va a permitir de que la información que viene de distal se concentra en unos núcleos específicos y de esos núcleos específicos ella va a hacer unas vías ascendentes para llegar a ¿dónde? A la corteza cerebral. Y después de la corteza cerebral se van a hacer unas vías descendentes para llegar a ¿dónde? No, otra vez a la médula. Y de la médula sí se lleva a las extremidades. ¿Listo? O sea que me va a hacer la integración de la información de lo que llega por lo menos de las extremidades, llega a la médula, de la médula asciende hasta ¿dónde? Corteza cerebral. Y de corteza cerebral desciende hasta médula. Y de médula nuevamente va hacia las extremidades. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se hace. Sobre la parte de la protección, ya tenemos de que se protege por 3 meninges, ya sabemos lo que después verán en el video. Pero entonces acá también vamos a hablar de un espacio que también tiene un microcefalo raquídeo, que se llama ¿cómo? Conducto central o conducto ependimario. Ese conducto central o conducto ependimario está en todo el trayecto de la médula y ese conducto central o conducto ependimario continúa hacia la parte cefálica. ¿Hacia dónde? No. Recuerden que él tiene líquido. Entonces, si termina por lo menos, si lo tenemos acá, en todo este trayecto tenemos ¿qué? Conducto ependimario. ¿Qué pasaría aquí en la médula? ¿Tiene conducto ependimario o no? No. Sí, tiene conducto ependimario, porque recuerden que ese líquido se fue ahora aquí está buscando algo. ¿Qué hace algo que es? No. Llegan los ventrículos. Entonces, ellos están buscando los ventrículos para poder ser ¿qué? Absorbido. Exactamente, entonces él continúa en la parte de la médula oblongada buscando el tercer y cuarto ventrículo. Entonces esa es la parte del conducto central. Ahora, ya vimos la parte de las generalidades de la médula espinal. Ahora vamos a ver las características que se tiene en cada uno de los segmentos. Entonces, ¿cuántos segmentos de la médula espinal tenemos? 4 segmentos. Entonces, cervical, torácico, lumbar y sacro. De estos, ¿cuáles son más anchos? Los lumbares. Lumbar y ¿cuál más? ¿Y cuál más? No. Cervical. ¿Por qué estos dos? Los lumbares porque ahí es donde llega casi todo el peso. Porque son curvaturas secundarias que Y la lumbar es la cervical. No. Es lo que dice la compañera, pero no
pregunta que empecé. Que es cuando, bueno, el profesor Freire nos decía que cuando, o sea, tenemos peso, el peso como que viaja por todo el cuerpo hasta la... No. De la parte cervical van a ser ¿qué? ¿Qué no es el plexo cervical? De la parte cervical. Nervios. Nervios, pero ¿cuáles nervios? Tranquilos. ¿El plexo qué? El plexo braquial. Entonces el plexo braquial se va a formar desde la parte cervical y el plexo lumbosacro se va a formar de una parte lumbar hasta una parte sacra. Y ahorita vamos a ver en qué posiciones específicas. Entonces, ¿por qué acá es ovalada esta parte cervical? Y no es redondeada. Porque no tiene las astas laterales. Esta cervical. Pero si la sacra tampoco tiene el asta lateral, ¿por qué la sacra también es redondeada? Porque esos nervios pues, llegan a la médula solo hasta la cara. No. Porque la región sacra, porque llega hasta la región lumbar. Porque ellos se pasan, digamos, todo el peso cuando se sentado. No. No tiene nada que ver con el peso. O sea, la médula suya no se tiene por qué modificar por el peso, porque se supone que la médula va a estar aguantada el peso. ¿Quién aguanta el peso? ¿La médula o la columna? La columna, porque la columna es la que le está dando el eje y la que está soportando. Entonces, la columna, cuando ella se articula, es que si yo aumento el peso, ella se articula ¿para qué? Para que se mantenga como tal el eje completo. Entonces, es la columna la que me está haciendo la parte del peso. Pero entonces, de esta parte sacra, ¿qué creen ustedes que sale? Ya lo vimos. Plexo, ¿pero cuál es? No. La cola de caballo, toda esa Sí, esta parte de la cola de caballo. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué sale más de acá de la parte sacra? No. Existe una parte del sistema nervioso que autónomo, que es que el parasimpático, que recuerden que sale del C2, C3 y el C4. Entonces, en esta parte se termina formando, sí, toda la parte de la cola del caballo y termina dando una parte redondeada porque la parte lateral sale del sistema nervioso autónomo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos de que todo esto que está acá, se lo explico porque ayer una compañera como bastante clase me dijo, profe, ¿cómo así? Entonces, todo esto es médula, todo. ¿Listo? No solamente la médula es la sustancia gris, la médula también es la sustancia blanca y la médula también es el conducto ependimario. Entonces, todo el círculo es médula. Una médula que tiene una parte central que está formada por sustancia de qué tipo? Gris. Una sustancia gris que tiene forma de qué? No. ¿De qué? De H. Y una sustancia blanca que me recubre, que está más externa que la sustancia gris. La sustancia gris y la sustancia blanca me condensan información, ambas. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca? Primero en forma. O en lo que forma ese tipo de sustancias. Los gris son los núcleos de las neuronas, las blancas son los axones. Los gris son los núcleos de las neuronas, sí, puede ser así. Pero ¿qué característica le da esto para que esto sea blanco? Sí, pero esta mielina va a estar a nivel de ¿dónde? Del axón, sí, eso es cierto, pero ¿en qué parte del axón? ¿En la qué? En la célula de Schwann. No. No, células de Schwann no, porque recuerden que estamos hablando del sistema nervioso central. Células de Schwann es periférico. ¿Cómo así? ¿Lo qué? No, si no de las neuronas. ¿En qué parte del axón está la vaina de mielina? En la membrana. Muy bien, tú lo ves lógico, pero no es lógico porque mira que 28 no lo vieron. Entonces, en la membrana celular, a nivel del axón, y esa membrana celular va a tener mucho más lípidos. Y al tener mucho más lípidos, le da la característica de que sea ¿qué? Blanca. Entonces, esa es la diferencia entre la parte de la sustancia gris, que es la parte central, a la sustancia blanca.
¿cuál me lleva la información hacia un trayecto mucho más neutro? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? Hablando de médula. La sustancia blanca. Entonces ahorita vamos a ver cómo la sustancia blanca me lleva la información hasta la corteza y me puede descender la información desde la corteza hasta la médula. Entonces eso ¿cómo se llama? Van a ser unas vías ascendente y descendente que se producen en la médula espinal. Entonces acá vemos las características. La parte cervical es ovalada, los cuernos laterales están ausentes. En la parte cervical vamos a encontrar unos núcleos específicos que ya ahorita los vamos a ver. Y en la parte torácica va a ser una forma redondeada. Los cuerpos laterales están presentes. En la parte lumbar, los cuernos laterales también están presentes. ¿Hasta dónde? Hasta el E3. Entonces, cuando están presentes, da una forma como redondeada. Pero cuando ya están ausentes, da una forma como ovalada. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos da la característica de que si es ovalada o si es redondeada. Y en la parte sacra, entonces va a ser como redondeada. Esa parte sacra redondeada, ¿cómo entran los cuernos laterales? Ausentes. Pero recuerden que iba a ser la información parasimpática desde S2 hasta S4, dándole una forma como redondeada. Entonces lo que sale hacia la parte lateral va a ser la parte parasimpática. ¿Listo? Ahora vamos a ver los dos tipos de sustancias. Tanto la sustancia gris como la sustancia blanca está formada por el mismo tipo de células, ya ahorita las vemos. Esta sustancia gris tiene una forma de ¿qué? De H, y a nivel de toda la médula espinal va a tener mínimo estos dos tipos de cuernos, un cuerno posterior y un cuerno anterior. ¿Listo? Acá vamos a hacer un paréntesis. Entonces, no todo lo eferente es motor. Te lo digo por lo que les enseñan en anatomía. Porque las eferencias es lo que sale de cualquier estructura. Puede ser una eferencia motora o puede ser una eferencia ¿qué? Sensitiva. Y no todo lo que entra a las estructuras es sensitivo. Es decir, que no todas las aferencias son sensitivas. Entonces, las aferencias es lo que ingresa a cualquiera de las estructuras y las eferencias es lo que sale. De aquí en adelante, de toda la neuroanatomía, vamos a ver múltiples aferencias y múltiples eferencias, que algunas serán sensitivas y otras serán motoras. ¿Listo? ¿Por qué se habla en la anatomía de que las eferencias son motoras? Porque en esta parte, por lo menos aquí en el cuerno anterior, se dio información de qué tipo. ¿Motor o sensitivo? No, motor. Y esa información motora sale ¿de dónde? De la médula. O sea, ahí sí concuerda que la eferencia de la médula termina siendo ¿qué? Motor. Y acá cuando ingresa la información a nivel del cuerno posterior, ingresa información ¿de qué tipo? Sensitiva. O sea que las aferencias de la médula son ¿qué? Sensitivas. Pero no siempre va a ser así, y más adelante vamos a ver como unos ejemplos. Entonces, estos cuernos van a tener dentro de cada uno de los cuernos unos grupos de células, que esos grupos de células van a formar unos grupos específicos o va a formar unos núcleos específicos. Entonces recuerden que ¿qué es un núcleo? Es un acúmulo de células que cumplen una misma función. Entonces, en esta parte de la sustancia gris vamos a ver los diferentes grupos, y en esta parte de la sustancia blanca si no se formarían los diferentes grupos, sino que por medio de los axones la información ascendería o descendería. ¿Listo? Y en los segmentos lumbares y dorsales tienen cuernos laterales. De estos cuernos laterales, ¿qué información me saldría? Si aquí es sensitivo, aquí es motor, y ahora el cuerno lateral, ¿qué me saldría? Simpático. Simpático, exacto. ¿Y por qué de esos cuernos laterales me sale simpático y nada más está en dorsal y lumbar? ¿Por qué no está parasimpático en los cuernos laterales? Claro, todos
explicación. ¿Por qué los cuernos laterales están nada más en la parte lumbar y dorsal? Y si esos cuernos laterales solamente son simpáticos, ¿por qué no tienen por lo menos parasimpáticos? Hemos hablado en todas las clases como lo mismo. Parasimpático lo va a tener el sacro. No, o sea, todas las estructuras, por lo menos la parte dorsal me va a dar autónomo de qué parte, de qué estructuras. No, va a ser simpático. ¿De qué estructuras? Miren lo que le estoy preguntando, ¿de qué estructura me va a dar la información la parte dorsal? Dorsal. De las vísceras intratorácicas. Y la parte lumbar me va a dar la información de qué estructuras. Miembros inferiores. ¿Cómo así? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Dónde queda el lumbar? ¿Quién tiene que ver el lumbar con los miembros superiores? O sea, no. O sea, que tiene que ver inferiores. No, si estamos hablando de qué, de autónomo. Se supone que las vísceras intraabdominales. De las vísceras intraabdominales, exactamente. Entonces, estos cuernos laterales me están dando la parte simpática. ¿Por qué en estos cuernos laterales no hay parte parasimpática de estos dos segmentos? 5 criterios que me digan. Porque lo lleva el vago. Escríbeme, Daniela. Porque lo lleva el vago. Entonces el vago desciende la información parasimpática hacia las estructuras intratorácica, intraabdominal. Pero ese vago necesita su contraparte, que la contraparte va a ser lo que? Lo simpático. Y eso simpático lo va a dar el qué? En los cuernos laterales. ¿Listo? Entonces esa es la justificación porque estos cuernos laterales no me llevan información parasimpática a nivel de la parte lumbar y de la parte dorsal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Ahora, sustancia gris. Tanto la sustancia gris como la sustancia blanca va a estar formada por 3 grupos celulares principales. Entonces, o por 3 estructuras principales, que van a ser los vasos sanguíneos. ¿Unos vasos sanguíneos para qué? Para transportar nutrientes, unos nutrientes que van a ser captados por ¿quiénes? Por las neuroglias, principalmente por los astrocitos, y esos nutrientes que van a captar los astrocitos, ¿a quién se los vamos a entregar? A las neuronas. Entonces necesito como tal de las 3 estructuras para que se pueda formar adecuadamente tanto la parte de la sustancia gris como también de la sustancia blanca. ¿Listo? Ambos van a tener los mismos tipos de estructuras. Ahora, dentro de la sustancia gris vamos a tener de que se cuentan o van a estar separadas por unos cuernos. Primero vamos a hablar de los cuernos anteriores. Estos cuernos anteriores, que son los cuernos que son mucho más anchos, van a llevar su información de qué tipo principalmente. Una información motora. ¿Y esa información motora de qué va a depender? Del impulso, pero el impulso va a buscar un grupo ¿qué? Por lo menos este que buscaría. ¿El qué? No, sale de cervical, pero busca algo. No, es el núcleo frénico, pero ¿a quién busca? A un músculo específico, que ya se lo nombro, que es el diafragma. Pero por lo menos si hablamos del núcleo accesorio, ¿a qué músculo me buscaría? Ese sí ya lo vieron. ¿El qué? Al trapecio principalmente. Entonces cada uno de los núcleos me va a formar un nervio específico y ese nervio específico me va a llevar la información motora hasta un grupo muscular específico. ¿Listo? Entonces iniciemos con el grupo medial. Este grupo medial está en la mayoría de los segmentos y este grupo medial me va a llevar la información ¿hacia dónde? ¿Hacia qué músculos? Hacia cuello, hacia pared abdominal y hacia dónde? Hacia reja intercostal o hacia la pared torácica. Entonces, este grupo medial me está llevando información motora hacia cuello, hacia todo lo que es la reja costal y hacia la pared abdominal.
y está en la gran mayoría de ¿qué? De segmentos. A diferencia del grupo lateral, que este grupo lateral es diferente al cuerno lateral. O sea, este es un grupo lateral del cuerno ¿qué? Anterior, que casi siempre se confunden en esos dos términos. Entonces, este grupo lateral me va a llevar información motora ¿hacia dónde? Hacia las extremidades, exactamente. Y si me lleva información motora hacia extremidades, ¿dónde estarían? Este grupo lateral, ¿dónde estarían? ¿En qué segmentos? Cervical y lumbar. Cervical y lumbosacro. Entonces, en la parte cervical me va a llevar información para el plexo braquial, un plexo braquial que se va a formar de dónde hacia dónde. De C5 a T1, con algunas variantes anatómicas hasta T2. Pero, si se lo pregunto, es desde C5 hasta T1, plexo braquial. Entonces, ese plexo braquial, la inervación motora me la está dando el grupo lateral. ¿El grupo lateral de dónde? Del cuerno anterior. ¿Los cuernos anteriores de dónde? Sí, de la sustancia gris, pero la sustancia gris ¿de dónde? De la de C5 a T1, que ya se lo dijo su compañero. ¿Listo? Entonces, ese grupo lateral me está llevando la información hacia miembros superiores. Pero vamos a tener otro grupo lateral que va a estar en la región lumbosacra, que ese grupo lateral me va a llevar la información hacia miembros inferiores. Ese me va a formar el plexo lumbosacro, que ese plexo lumbosacro va a estar formado de qué raíz a qué raíz. No, más arriba. No. L4, ¿a dónde? ¿Hasta qué? Hasta el C3, S4. Eso es plexo lumbosacro. Porque también van a tener en miembros inferiores, cuando vean anatomía, un plexo lumbar, que ahí sí lo forman todos, desde el E1 hasta el E5, y van a tener un plexo sacro. Pero el plexo lumbar va a dar unos ramos para un plexo que va a ser la unión entre la parte lumbar y la parte sacra, que va a ser el plexo lumbosacro. ¿Listo? Esos van a salir. ¿De dónde sale la información del plexo lumbosacro? Entonces va a salir del grupo lateral. ¿De dónde? De la médula espinal a nivel de la parte lumbosacra. ¿Listo? Entonces, estos grupos laterales me están llevando información ¿hacia dónde? Hacia miembros inferiores y hacia miembros superiores. Y por último, el grupo central. Entonces, acá veamos, miren, este aquí es el grupo medial. Este grupo medial que va ¿hacia dónde? Por lo menos hacia el cuello, o también va hacia la parte de la reja costal, o también va hacia la pared abdominal. Entonces, este es el grupo medial. El grupo lateral, esto que vemos acá, este grupo lateral ¿hacia dónde va? Si está cervical. Músculos de miembros superiores, exactamente. Y por último, el grupo central. Entonces, este grupo central va a tener unos nervios específicos, que van a ser el núcleo frénico, que es el núcleo frénico, ¿qué nervio me formaría? Nervio. ¿El qué? El nervio frénico, un nervio frénico que va a tener su núcleo principal en C4, con variantes que puede llegar a tener ramas desde C3 hasta C5, pero el núcleo principal está a nivel de C4. Este nervio frénico me va a dar la inervación motora ¿de quién? Del diafragma, que es el músculo que divide la caja torácica a la parte abdominal. Otro núcleo del grupo central va a ser el núcleo accesorio. Este núcleo accesorio se va a unir ¿con quién? ¿Con quién creen ustedes que se unen? No, ¿verdad? El nervio accesorio cree que tiene más núcleos o no. Sí, este núcleo es el núcleo espinal del nervio accesorio, pero cuando veamos tronco encefálico vamos a ver que tenemos un núcleo a nivel de tronco encefálico. Entonces va a haber una unión entre la información que lleva el núcleo espinal del accesorio con una información que lleva el núcleo del tronco encefálico.
ambos núcleos van a ser para el mismo par craneal. ¿Qué par craneal es? El 11avo. Y este 11avo me va a llevar información para qué músculos? Para el trapecio y para el esternocleidomastoideo. Entonces, este núcleo accesorio se va a conectar con el núcleo accesorio que vamos a tener a nivel de la parte intracraneal. O sea que este sería el núcleo ¿qué? El núcleo espinal del accesorio. Pero vamos a tener otro núcleo motor del accesorio que va a estar a nivel del tronco encefálico. Este se ubica desde C1 hasta C5 o también hasta C6. Y por último, el núcleo lumbosacro. Este núcleo lumbosacro está a nivel desde L2 hasta S1, no se le atribuye ninguna función específica, pero puede contribuir a la función motora de quién? De acá de extremidades inferiores, de miembros inferiores. Entonces puede aportar información motora al plexo ¿qué? Lumbosacro. ¿Listo? Entonces, dependiendo del corte que yo haga, por lo menos en este que es lumbar, pues yo voy a encontrar el grupo lateral de quién, que va hacia dónde, hacia miembros inferiores. Pero si yo hago el corte a nivel cervical, que es este que tenemos acá, encontramos el grupo lateral hacia miembros superiores. Entonces cada uno va a tener una ubicación que específica, igual que el grupo lateral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es que dependiendo del corte va variando. Claro, porque depende de la ubicación. Grupo medial en todo el trayecto, o sea, torácico, cervical, lumbar, medial. Grupo lateral, cervical y lumbosacro. Grupo central, ahí es mucho más específico, porque el grupo central tenemos el frénico, que es C4, tenemos el accesorio, que es de C1 a C5, y tenemos el lumbosacro, que es de L2 a S1. Entonces, si yo hago un corte, un ejemplo, en C4, entonces voy a tener frénico y accesorio, pero también voy a tener medial, y también voy a tener lateral, porque el lateral está también en cervical. ¿Listo? Pero si yo hago un corte, por lo menos L2, solamente voy a tener ¿qué? Lumbosacro, lateral y medial. No voy a tener frénico, no voy a tener accesorio, porque estos son de dónde? Cervical. ¿Listo? Y si se dibujara como el grupo central donde... Dice, ¿cómo así? ¿Acá? Sí, o sea, pues específicamente esos están ahí. Acá abajo. ¿Sí? O sea, me dice en este. Sí, o sea, porque ya no está en ningún grupo central. O sea, no tendría que mediar. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Porque no es específico. Porque recuerda de que este va a llegar hasta el qué? Por eso, pero si lo dibujáramos específicamente, O sea, si se L2, tuviese- por ejemplo, si dibujáramos específicamente L2, Siempre va a estar en la mitad del asta. ok. Este grupo central. Entonces, todo lo que vimos ahorita llevaba información de qué tipo? Motora. Y una información motora que va a salir de dónde? ¿Del asta qué? De la sustancia gris del asta anterior. Ahora vamos a ver todo lo que corresponde al cuerno posterior o asta posterior. En este cuerno posterior o asta posterior se reciben dos funciones principales. Que esas dos funciones principales va a ser la propiocepción y la información estereoceptiva. Entonces, la información estereoceptiva va a ser todo lo que se recibe de la parte externa, es decir, todo lo que se recibe del ambiente como tal. Un ejemplo de una información estereoceptiva, cualquiera. La temperatura, exactamente. Otro ejemplo, tacto, vibración, dolor. Esa información termina siendo ¿qué? Estereoceptiva, porque es información que viene de la parte externa a nuestro cuerpo. A diferencia de la información propioceptiva, que la información propioceptiva, ¿qué me da o qué me marca la información propioceptiva? Me ayuda en el movimiento, pero ¿qué es exactamente la propiocepción?
la percepción propia de cualquier estructura. Entonces, es la capacidad que tiene nuestra corteza cerebral de saber dónde están nuestras estructuras sin poderlas identificar, por lo menos con la visión. Entonces, si yo le digo a usted toque el hombro, usted se toca el hombro, sin verlo. Eso se llama propiocepción. Entonces, yo le puedo decir al paciente, tóquese la punta de la nariz, vuelve y se la toca la punta de la nariz, vuelve y se toca la punta de la nariz, vuelve y se toca la punta de la nariz. Así usted lo puede hacer 1000 veces. ¿Por qué? Porque su propiocepción no está alterada. Entonces, ese hecho de que él toque la punta de la nariz me lleva a que yo le estoy estudiando a él que su propiocepción está, ¿qué? Está adecuada. Entonces, si la propiocepción está adecuada, ¿dónde va a estar adecuada la información? En los cuernos posteriores de la sustancia gris. ¿Listo? Entonces, en estos cuernos posteriores de la sustancia gris vamos a encontrar varios grupos. Unos grupos que me van a dar una información específica, como por lo menos el grupo de la sustancia gelatinosa. Este grupo de la sustancia gelatinosa va a estar formada por neuronas Purkinje tipo 2, que ¿qué quiere decir? Que son axones como axones cortos, y esos axones cortos me van a recibir información principalmente de dolor, de temperatura y de tacto. Es decir, me van a recibir información estereoceptiva, es decir, información que viene de afuera, por lo menos que ingresa por una extremidad, que ingresa porque te palpen a nivel de la caja torácica. Eso es información estereoceptiva. Ahora, el núcleo propio. Este núcleo propio, al conjunto con el núcleo dorsal, me va a recibir información de qué tipo. Propioceptiva, exactamente. Y esa información propioceptiva me lleva a que yo pueda mantener la posición y que yo pueda mantener el movimiento. Entonces, dentro de esa misma propiocepción, si yo flexiono una extremidad, un miembro inferior, ¿qué pasa con la otra? ¿Cómo se llama? No. Se tira para de la plaza del mercado. Para ustedes. ¿Ah? No. Si yo flexiono la izquierda, ¿qué pasa con la derecha? Se extiende. Muy bien. Se extiende. Entonces, si yo flexiono la izquierda, se extiende la derecha. ¿Qué pasa cuando ustedes se lanzan, no sé, de cualquier tipo de estructura al vacío? ¿Cómo se cae el cuerpo o cómo cae el cuerpo? Normalmente, sin practicarlo. ¿Ustedes caen así? No, ¿Pero qué se entiende? La mano. No se entiende todo. Ustedes van a tratar de buscar a mantener la posición. Un ejemplo, ustedes van caminando y un compañero le mete el pie para que se caiga. ¿Qué hace normalmente el cuerpo? Va a reaccionar, pero ¿cómo lo reacciona? No, pero sin caer. ¿Ah? O sea, si le metes pie a él, te tiene eso para no caer. Exacto. Mantiene la posición con una sola extremidad. Entonces, si ustedes se lanzan por lo menos de una viga hacia otra viga, que es lo normal, que ustedes caigan en un solo pie y mantengan el equilibrio. Ese mantener el equilibrio es mantener la ¿qué? La posición. Pero yo he visto que la gente es en la posición recta. Pero es que ahí no estás manteniendo la posición. Profe, pero igual no manejaría el equilibrio con los brazos porque los brazos también hacen como papel, ¿no? En el ejemplo que yo puse. Sí. Sí, claro. Sí. Sí. Pero el eje lo va a mantener la pierna que extendiste. Ok. Ahí está la fuerza. Entonces, ahora, sí, o sea, ahí va a aguantar la fuerza. Entonces, si ustedes se tiran porque se caen, por lo menos de acá de esta baranda al primer piso, ¿cómo caerían? ¿O cómo cree su cuerpo que va a caer? Aplastado. Va a caer siempre en un pie, tratando de mantener esa posición. Pero como la fuerza es tanta, por la altura que se está teniendo, ese pie casi siempre se fractura. ¿Por qué? Porque está recibiendo todo el peso en un solo pie. Pero muy rara vez ustedes caen así. Para caer así, ustedes tienen que practicarlo, que es lo que les puse ayer a sus compañeros en la noche.
Los soldados que hacen los cursos de lanceros, que son los que se tiran de una plataforma al río, ellos se tiran 20.000 veces con un pie, y con un pie, y con un pie, hasta que ellos lo perfeccionan y caen así. Pero eso son tiradas y tiradas y tiradas para que ellos caigan así. E igual lo que pasa, no sé, su compañera que sabía cómo se llama el deporte este que apoya a remo. No, barco, ¿sí? Para. Ese deporte, ¿cómo caen las personas? Normalmente en ambos pies, pero ellos ya lo entrenaron. Entonces, normal, si ellos, o sea, por lo menos cuando se tiran así, que esto es lo más práctico que ellos hacen, que se tiran de viga a viga. Cuando uno se tira de viga a viga, lo normal es que ellos tratan de poner un pie, siguiente pie y así hasta llegar al final. Ellos no, ellos se caen en ambos pies y se sostienen. Pero ellos tienen un entrenamiento superior para poder hacer ese tipo de movimientos. Entonces ellos van en contra de ese mantenimiento de ¿qué? De la posición. Porque ya ellos lo entrenaron, igual que la compañera que dice de la gimnasia. En la gimnasia también ellos lo entrenan. Porque si el gimnasta cae así, lo hizo mal, ese es un fruto. Entonces él tiene que caer como completamente con los dos pies. Por eso es que es tan complejo llegar a los olímpicos, o si no todos hiciéramos gimnasia. Entonces ellos tienen que entrenarlo tantas veces hasta que caiga completamente así. Pero mire que a pesar que ellos lo entrenan, en algún momento, por lo menos en algunas presentaciones, ellos no van a caer así, sino que tratan de mantener el equilibrio. Pero ahí está mal, para ellos. Entonces esa es la posición y la parte del movimiento, principalmente por la parte de ¿qué? De la propiocepción. Este núcleo dorsal también se llama columna de Clers y él es el que me va a aportar la propiocepción para mantener la posición y el movimiento. Todo esto a nivel del cuerno posterior. Profe, columna de Clers, C-L-A-R-K-E. Esa caída constante recta, el trauma constante no representará un daño a largo plazo en las articulaciones y los huesos. Sí, casi siempre a nivel de rodilla porque el impacto es, ¿cómo te digo? O sea, le está cayendo todo el peso directamente en ambos impactos y no se está amortiguando. Sí, claro. Y por último, los núcleos aferentes viscerales. Estos núcleos aferentes viscerales que me recibirían. Sí, me van a recibir información porque son aferentes. Buen punto. Pero, no. ¿Qué información me dan las vísceras? No, pues fibras, no, me dan fibras. No, las vísceras. No. ¿Ah? Me van a recibir información de qué tipo? Autónomo, y el autónomo también va a estar relacionado con una parte sensitiva. Esta va a estar, estos núcleos aferentes viscerales van a estar principalmente desde T1 hasta L2, o sea, todos los T, el L1 y el L2, y me van a recibir información de cuáles vísceras. Si está en el torácico y el lumbar. De abdomen y de tórax. Entonces, vísceras intratorácicas y intraabdominales. ¿Listo? Y ya por último, entonces los cuernos laterales. Estos cuernos laterales no están en todos los segmentos, solamente están en los segmentos de T1 a L3, que me va a llevar la información de qué tipo? Simpática. Y también va a haber una parte parasimpática que va a ser de S2, de S3 y de S4. Recuerden que estas fibras ganglionares me harían el plexo sacro y estas acá se me integran ¿con quién? Con la información del vago para poder hacer la respuesta autónoma. Entonces, esto me da el simpático y el vago me da parasimpático. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a la clase gris? ¿Esto? ¿Acá? Sí, pero Entonces, de los cuernos laterales tenemos una fibra simpática desde la primer segmento torácico, desde el primer nervio torácico hasta L2, L3. Ella me va a dar información simpática y se va a integrar la información con la parte parasimpática que me da ¿quién? El vago. Entonces, el vago que viene ¿desde dónde? Desde el tronco encefálico, el núcleo,
entonces va a tener un núcleo parasimpático del vago. Y ese núcleo parasimpático del vago me va a dar la información parasimpática de órganos intratorácicos y órganos intraabdominales. Pero la parte simpática me la van a dar las fibras que están a nivel del cuerno lateral desde T1 hasta L3. Entonces ahí están las dos informaciones, la información simpática y la información parasimpática. A diferencia de la parte parasimpática, que la parte parasimpática sí necesita unos trayectos a nivel de S2 y S4, que esto me va a formar el plexo sacro, un plexo sacro parasimpático que me lleva la información hacia los órganos pélvicos. ¿Listo? Y estos órganos pélvicos van a recibir una parte simpática desde unos plexos que están también a nivel pélvico. Eso lo vamos a ver lo que llamamos autónomo. Pero entonces, esta parte parasimpática, órganos pélvicos. Parasimpático de estas estructuras, vago. ¿Listo? Y el simpático si viene de la parte de los cuernos laterales. Entonces, así como vimos las estructuras que me formaban la sustancia gris, también vamos a ver las estructuras que me formaban la sustancia blanca. Si ustedes pueden ver, son los mismos tipos de estructuras. Entonces, vasos sanguíneos que me dan como tal nutrientes, neuroblias que me absorben los nutrientes de los vasos sanguíneos, neuroblias que me entregan la información, ¿a quiénes? A las neuronas. ¿Cuál sí puede ser la diferencia entre las neuronas de la sustancia blanca y las neuronas de la sustancia gris? Sí, puede ser la mielina, pero en la clasificación, ¿qué tipo de neuronas teníamos acá y cuáles tendríamos acá? La Golgi tipo 1 estaría en dónde? Sustancia blanca. No, tipo 1 en la sustancia blanca y la Golgi tipo 2 estaría en la sustancia gris. Entonces, ¿por qué la Golgi tipo 2 en la sustancia blanca? Porque recuerden que tiene que llevar a un trayecto mucho más largo la información, porque esta información de la sustancia blanca va a ¿qué? A ascender o va también a descender posteriormente. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. En la parte de la médula tenemos de que se pueden formar tres tipos de tractos, unos tractos ascendentes, unos tractos descendentes y unos tractos intersegmentarios. Los tractos ascendentes van a llevar información desde la médula hacia dónde. La gran mayoría hacia la corteza cerebral, pero también podemos llevar por lo menos información hacia la corteza cerebelosa, podemos llevar información hasta el nivel del puente, podemos llevar información hasta el bulbo raquídeo. Entonces ellos es como tal ascendente porque sale de la médula y se entra a la parte intracraneal. Posteriormente vamos a tener los tractos descendentes. Esos tractos descendentes me van a llevar información de dónde hacia dónde. Desde la médula. No, de la corteza a la médula. desde la corteza a la médula. Entonces la información ya estaba en la corteza, se integra la información y se lleva hacia dónde? Hacia la médula. ¿Listo? Esos son los tractos descendentes. Pero hay otros tractos que no necesitan saber información de la médula, sino que se quedan en la médula, a nivel de los diferentes segmentos de la médula. Ellos se llaman tractos intersegmentarios. ¿Listo? ¿Qué tiene de diferente tracto intersegmentario? Que no se hace integración con el sistema nervioso a nivel encefálico, sino que aquí la integración de la información se hace entre dos segmentos de la médula o se hace entre un mismo segmento. Por lo menos se puede hacer un tracto intersegmentario entre L2 y L3. Un ejemplo, L2 me recibe, L3 me bota la respuesta. Entonces, esto regula principalmente todo lo que son los reflejos osteotendinosos, principalmente. ¿Listo? Ahora veamos los tractos ascendentes. En estos tractos ascendentes y descendentes siempre vamos a utilizar tres tipos de neuronas. Los tres tipos de neuronas llevan neuronas de primer orden, neuronas de segundo orden y neuronas de tercer orden. La neurona de primer orden, cuando estamos hablando de trato ascendente, va a salir ¿de dónde? ¿De dónde? No. Neurona ascendente de la médula. No, médula acá. ¿Hasta qué sería? ¿Esto qué sería? Acá. Esta terminación sensitiva no estaría. ¿Un nervio? En una extremidad, pero en esa extremidad está presente ¿en qué parte?
En la piel, segunda, ¿dónde más? Músculo. En un músculo y en un tendón. ¿Listo? Entonces, ellos tenían las terminaciones sensitivas que me van a recibir la información para que la información empiece ¿qué? A ascender. Entonces, primero tenemos de la terminación sensitiva hasta la parte de la médula, me va a llevar la información una neurona de primer orden. Esa neurona de primer orden me entra la información ¿por dónde? ¿Por el acta qué? Por el acta posterior y me entrega la información a una neurona de segundo orden. Que esa neurona de segundo orden me hace la característica de ¿qué? ¿Qué hacen tus fibras? Aquí. ¿Cómo se llamaría esto? Hacen la deposición de sus fibras y pasan al lado contralateral de la médula y de la parte de la médula va ascendiendo la información, todo lo que es tronco encefálico, pasa por todo lo que es la parte del mesencéfalo, por toda la parte del puente y después pasa por el mesencéfalo y va buscando a una estructura que se llama ¿cómo? No, el tálamo, aquí, el tálamo. El tálamo es el principal integrador de la información y ese tálamo va a entregar la información a una tercera neurona, que es la neurona de tercer orden. Y esta neurona de tercer orden que lleva la información desde el tálamo hasta ¿dónde? Hasta la corteza cerebral. Cuando la información llegue a la corteza, va a llegar principalmente a todo lo que es la parte somestésica, que esas áreas somestésicas son las que me integran la información. ¿Y para qué me integran la información? ¿Para qué quieren ustedes meter la información? Para generar después una respuesta. Entonces, acá me está recibiendo la información las áreas somestésicas y posteriormente me la mandan a las áreas ¿de qué tipo? A las áreas motoras, que sería la área motora secundaria y la área motora primaria, y esas áreas motoras secundarias y primarias me van a mandar ¿qué? Un estímulo ¿hacia dónde? Así en este mismo trayecto sería otra vez la información que me mandan la corteza cerebral. ¿A dónde? Sí, al mismo punto, pero antes de pasar por el mismo punto, hasta donde tiene que haber llegado la información. No, menos para cortarla. A médula. ¿Listo? Entonces, médula me está recibiendo la información, ¿verdad? Y médula me va a entregar la información. Entonces, por medio de la médula se me está ascendiendo la información por los tractos ascendentes. Esto acá, en este ejemplo, está llegando a tálamo y el tálamo está llegando a corteza. Corteza me integra la información y en la parte de la corteza motora, las áreas de broma 4 y 6, me va a integrar la información y me va a empezar a descender la información y me va a buscar ¿a quién? A médula. Y esa médula después me va a entregar la información ¿a quién? A un músculo, a un tendón, a la misma piel. Pero la gran mayoría a músculos y a tendones. Entonces, un ejemplo de esto: si ustedes se pullan con cualquier tipo de objeto, la información asciende en esta forma. ¿Y qué tiene que pasar después? ¿Qué hace normalmente el cuerpo? Retira la extremidad. Entonces, esa fue la respuesta motora que descendió después de que se integró la información. Me he estado desviando, retiro. Eso es un reflejo que ustedes hacen de forma normal. ¿Listo? Entonces, para ascender la información utilizamos los tractos ascendentes y para descenderla utilizamos los tractos descendentes. Ya vimos que las dos informaciones de que reciben información van a ser estereoceptivas y propioceptivas. ¿A nivel de dónde? Desde la médula. No, ¿aquí qué sería? Desde la ¿El cuerno qué? El cuerno posterior de la médula espina. ¿Listo? Algunos ejemplos de vías ascendentes los puedes revisar en el libro, que hay varios ejemplos. Entonces, dependiendo de la sensación, se van a activar unas vías específicas. Entonces, por lo menos, estas sensaciones que son estereoceptivas, tanto la temperatura, el dolor, tacto ligero y la presión, se van a llevar por las vías espinotalámicas. Es decir, que están buscando de dónde hacia dónde la información. No, desde la médula espinal hasta dónde? Hasta el tálamo. Tálamo así
sensitivas o una parte de los lenticos, tanto de los lenticos espinales, que estos lenticos espinales van a ser la principal vía sensitiva, porque la principal vía motora va a ser la pirámide. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta información que me están llevando todas estas vías, ¿de qué tipo serían? ¿Sensitivas o motoras? Serían sensitivas, y la gran mayoría, todas estas son ¿qué? No, estereoceptivas. ¿Listo? A excepción, por lo menos, de esta parte de la sensibilidad muscular y de la parte de la articulación consciente, que esto sería ¿qué? Estas serían propioceptivas. ¿Listo? Entonces, esta información me va a llevar principalmente a que se me integre la información para mantener la posición. Entonces, aquí igualmente, por lo menos, aquí vemos esta vía espinotalámica anterior que también va de médula, ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Pero aquí, por lo menos, si no tenemos el mismo nombre, sino que tenemos el nombre del núcleo. Entonces, este fascículo gracil va a tener principalmente va a recibir principalmente la información de la médula y me va a buscar unos núcleos específicos que van a ser ¿cuáles núcleos? Gracílico uniforme. Entonces ellos me van a llevar información de qué tipo, tracto discriminatorio, vibración y alguna parte de propiocepción. Entonces acá no tienen el nombre de las dos estructuras que están comprendiendo la vía, pero sí tienen el nombre del núcleo que ellos están buscando. Aquí lo ven en este ejemplo. Entonces, no toda la información que asciende, no toda llega como tal a la corteza ¿qué? Cerebral, sino que hay alguna información que puede llegar, por lo menos, esta sería la corteza ¿qué? Cerebelosa, exacto. Entonces, por lo menos, acá tenemos esta información que asciende y al ascender hacia los núcleos olivares, después de que asciende hacia los núcleos olivares, va a buscar a quién? A la corteza cerebelosa. Y la que hace la integración de la información en este momento es la corteza cerebelosa. Entonces lo vamos cuando veamos cerebelo. Entonces, pero tienen que tener presente de que no todo asciende hasta la corteza ¿qué? Cerebral. Igual acá en este ejemplo, por lo menos aquí busca el folículo superior que queda a nivel de ¿qué? Del mesencéfalo. Y la información queda ahí en ese folículo superior. Entonces no asciende hacia dónde, no asciende hacia corteza cerebelosa. Cuando la estructura tiene la capacidad de recibir información de la corteza. ¿Cómo es eso? Eso lo vamos a ver cuando veamos por lo menos cerebelo. El cerebelo va a tener unas vías que se van a unir entre el cerebelo y la corteza. Pero la información que yo estoy ascendiendo no me llega a la corteza, sino que el cerebelo tiene la capacidad de integrar lo que la corteza le envió y lo que la médula le envió. Él lo integra y lo coordina. Esa es la gran coordinación motora. Esto. Ahí tienes que hacer coordinación motora. La información de que yo mueva los miembros superiores la está llevando ¿quién? La corteza. Pero la corteza cerebral se le está entregando ¿a quién? Al cerebelo. Y la información que está ascendiendo no está llegando a la corteza cerebral, sino que se está integrando a nivel de cerebelo. Igual pasa por lo menos con esta parte del folículo superior y esta vía que está en este nivel del folículo superior. Ellas reciben una información de la visión. Y en nivel del folículo superior van a haber unos núcleos que me van a integrar la información, una información que viene ¿de dónde? De la corteza. Pero el estímulo que yo envío solamente llega hasta dónde? Hasta el folículo superior. Y en el folículo superior se van a integrar la información entre lo que me mandó la corteza y lo que mandó la médula y hace la respuesta, por lo menos si yo te digo el efecto. Eso lo van a regular a nivel del mesencéfalo, que lo vamos a ver más adelante. Hace movimientos simples, pero en este caso, por lo menos de reflejos visuales, lo hace en este caso. Pero de movimientos complejos y coordinados lo hace la parte del cerebro. No me dice que el movimiento rápido va a ser digamos, la reacción. La reacción rápida lo puede llegar a ser la parte de las vías terminales que ahorita la vamos a ver. Sí. ¿Listo?
Entonces, así como teníamos unas vías ascendentes que me subían la información, vamos a tener unas vías descendentes que me van a bajar la información. Entonces, si tenemos de que la información está a nivel de la corteza, entonces la información tiene que bajar desde la corteza ¿hacia dónde? Hacia la médula y de la... Pero si debe de tener afectada a las motoneuronas superiores, tenemos afectada a la motoneurona inferior, que es esta que sale de la médula. ¿Cómo sería la afectación? ¿Contralateral o ipsilateral? Ipsilateral. ¿Por qué? Porque ella sale del lado de la médula hacia el mismo lado, bueno, hacia el lado ipsilateral de los músculos. Entonces, ahí dependiendo de la afectación que tenemos, vamos a tener como tal la afectación o contralateral o ipsilateral. Igualmente, si se me afecta la neurona de primer orden a nivel de la médula espinal, la afectación ¿cómo sería? ¿Contralateral o ipsilateral? Ipsilateral, porque la deposición de la fibra ya la había hecho a nivel de ¿qué? De la médula. Entonces, si yo tengo una afectación acá, la función motora afectada va a ser ipsilateral. Pero si yo tengo una afectación por lo menos acá en bulbo, entonces va a ser contralateral. Si lo tengo en corteza va a ser contralateral. Si lo tengo en diencéfalo va a ser contralateral. Si lo tengo en mesencéfalo va a ser contralateral. Si lo tengo en puente va a ser contralateral. ¿Listo? Es decir, todo lo que sea desde médula bloqueada hacia arriba en una afectación motora superior va a ser contralateral. Y de bulbo raquídeo de médula bloqueada hacia abajo va a ser ipsilateral. ¿Listo? Cuando ya esta información desciende hacia la médula, va a entrar principalmente ¿por qué asta? ¿O por qué cuerno? El cuerno es superior. No. El grueso siempre es el anterior. Entonces va a entrar por el cuerno anterior y va a entregar los ramos a una neurona ¿de qué? De segundo orden. Esa neurona de segundo orden también se llama interneurona o neuronas internupciales. Estas neuronas de segundo orden tienen un trayecto muy corto, que es esto que vemos acá. Ese trayecto corto se da dentro de la médula y lo que hace es entregar la información de la motoneurona superior a la motoneurona inferior. Y la motoneurona inferior es la que me saca la información de la médula y me la lleva ¿a dónde? Al músculo. Entonces la motoneurona inferior va a ser lo mismo que la neurona de tercer orden. O sea, que la de segundo orden siempre va a estar ubicada ahí. Hay una médula, sí. Nunca va a cambiar el orden. Porque solamente necesita es entregar la información entre las dos motoneuronas. ¿Ah? Muy sencillo, exacto. Es solamente me va a llevar la información entre la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Entonces, ahora veamos algunos ejemplos de la vía descendente. Dentro de esos ejemplos de la vía descendente, entonces tenemos por lo menos tractos corticoespinales. ¿Irían de dónde hacia dónde? Desde la corteza cerebral hasta dónde? Hasta el medio espinal. Entonces, en estos me van a llevar una información principalmente motora. ¿Y a quiénes me están buscando acá? A la neurona que internupciales o neuronas de segundo orden. Estas neuronas que se van a utilizar acá siempre van a ser neuronas de qué tipo? Hablando de las fibras. A, B, C. Alfa, casi sí. La más rápida. La más rápida. ¿Por qué? Porque va a llevar información ¿qué? Motora. Entonces ellas me van a llevar información, por lo menos estas fibras, me van a llevar información desde la corteza hasta dónde, hasta la médula espinal. Entonces me está descendiendo la información. Hay otras que me llevan la información, por lo menos como la reticuloespinal. Esta reticuloespinal viene saliendo ¿de dónde? De la formación reticular. Una formación reticular que no va a llevar la información desde la corteza, sino que esta formación reticular está a nivel del tronco encefálico. Y esta formación reticular me va a llevar la información ¿hasta dónde? Hasta la médula espinal. Ellos me dan todo lo que es la parte consciente y todo lo que es los movimientos voluntarios. Entonces, está descendiendo. ¿Por qué desciende la información? Porque está tronco encefálico buscándome a quién? A médula espinal. Entonces, la vía también es descendente. Otra de los ejemplos es el tracto tectoespinal. Este tectoespinal va a salir desde el folículo, lo que hablamos con la compañera ahorita. Entonces, de este
espinal me da más que todo los reflejos visuales. Entonces, si yo le tiro un objeto, el mover la cabeza lo hace el tracto tertoespinal. La información ascendió hacia el colículo superior y descendió por la tertoespinal, buscando la médula. ¿Hay qué músculos me va a buscar primero si yo le lanzo un objeto en la cara? ¿Quién me haría el movimiento? Los del cuello, exactamente. Entonces él me integrará la información. Esta parte tertoespinal me integrará la información con qué grupo de la médula. Con el grupo medial, que es lo que hace movimiento de cuello, movimiento de ¿qué más? La parte Paleotorácica, exacto. Entonces, eso lo hace la integración a nivel de colículo superior. Otros ejemplos, entonces por lo menos está el tracto neuroespinal, que me va a buscar el núcleo rojo que está a nivel del mesencéfalo, que también es integración motora. Ese núcleo rojo, cuando baja la información, me va a buscar a quién? A la médula espinal igualmente. Otro tracto vestibuloespinal que va a salir información de los núcleos vestibulares, que son de qué par craneal? Del octavo par craneal. Estas no se recursan y me llevan información ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal. Otra de las vías, el tracto oligoespinal. En este tracto oligoespinal me lleva la información de los núcleos olivales que están a nivel del puente, que hace coordinación motora principalmente. ¿Hacia dónde? Igualmente hacia la médula. Y por último, las fibras descendentes autónomas. Estas fibras descendentes autónomas me harían el control de ¿qué? De simpático y parasimpático al momento que se active cada uno. Y ellos me van a recibir información de la corteza cerebral, del hipotálamo, del complejo amigdalino y la formación reticular. Eso vamos a ver mucho más adelante. Entonces, digamos, ahí en el tracto siempre va a haber las funciones motoras, ¿sí? En el tracto siempre va a haber las funciones motoras, sí, en esta sí, en las Y descendentes. entonces en las fibras solamente van a haber somáticas y cardiológicas, ¿sí? En estas autónomas de salto. Ajá. Sí, solamente somáticas. Solamente autónomas. Ok. todo eso tiene algo que ver con lo lo de la simpática, Sí, sobre la activación, vamos a ver con lo que vamos a sí, claro. Es el neurotransmisor que se utiliza. Entonces, ese neurotransmisor me puede llevar a que se active o a que se inhiba dependiendo del estímulo que voy a tener. ¿Listo? Entonces, estas mononeuronas me dan una importancia clínica para revisar al paciente. ¿Por qué una importancia clínica? Porque dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, que son estos o estos, vamos a pensar si la afectación es de una motoneurona superior o si la afectación es de una motoneurona inferior. Entonces, cuando la afectación es de una motoneurona superior, la funcionalidad del paciente está en rigidez o en espasticidad. ¿Por qué es rigidez o en espasticidad? Porque la motoneurona superior me va a recibir otros ramos de otras motoneuronas, haciendo que la función se mantenga, pero no se mantiene ¿qué? No se mantiene conservada, sino que se mantiene siempre activo en espástica. Entonces, cuando hay una afectación de la motoneurona superior, vamos a tener una parálisis espástica, una hiperreflexia, un signo de Babinski positivo, que ya les digo que es, un incremento del tono muscular, y al final de todo esto, con el paso del tiempo, vamos a tener una atrofia por desuso. Entonces, en el signo de Babinski, cuando ustedes ponen la planta del pie, cuando lleguen a la casa se lo hacen, lo normal es que cuando yo le estimulo la parte de la planta del pie, ¿qué tiene que hacer el paciente? Si es un adulto. ¿Cómo? ¿Cómo se llama cerrar los dedos? La flexión. Flexionar los dedos. En un signo de Babinski, lo que hace es hiperextender los dedos, el cual termina siendo patológico en todos nosotros. Y ahí podemos tener una afectación de la motoneurona ¿qué? Superior. ¿Cuál es fisiológico este signo de Babinski? Solamente en los recién nacidos. ¿Listo? A diferencia de la motoneurona inferior, que la afectación es solamente de lo que sale de la médula, ¿hacia dónde? Hacia el músculo. Aquí el músculo va a entrar en un estado de ¿qué? Si acá estaba contraído, ¿aquí cómo estaba? Relajado, totalmente relajado. Entonces ahí entra en un estado ¿qué? Flácido, y hace una parálisis flácida. También puede ser la reflexia, que no responde como tal a estímulos principalmente estereoceptivos,
puede hacer fasciculaciones, puede disminuir el tono y al igual que el anterior va a terminar en ¿qué? En atrofia. Pero todos los signos del motoneurona inferior van a ser principalmente de ¿qué? De flacidez. Y todos los motoneurona superior van a ser principalmente de espasticidad. Pero ambos terminan en ¿qué? En atrofia. Uno porque está muy rígido y otro porque está muy flácido. ¿Listo? De que, digamos, cuando los ortopedistas agarran como un martillito y le hacen como Los reflejos. los reflejos. Sí. Por lo menos acá estarían abolidos, en esta parte del motoneurona inferior están abolidos. Y en el miembro superior, en el motoneurona superior están aumentados. O sea, ya el reflejo no es a los mismos estímulos que se hace, sino que hace un reflejo exagerado en la motoneurona superior. Y en la inferior está abolido. No se mueve, exacto. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo de vía descendente, por lo menos en esta vía deltoespinal hace una integración con el ojo y me lleva la información ¿hacia dónde? Hacia la médula, para que la médula me haga la respuesta motora principalmente. Otras vías descendentes, en estas vías descendentes por lo menos la rugoespinal, que lleva desde dónde, desde el núcleo rojo del mesencéfalo hasta dónde, hasta la médula espinal. Otras de los núcleos olivares hasta la médula espinal, otras de los núcleos vestibulares hacia la médula espinal, otras del techo, ¿de dónde? Del mesencéfalo hacia la médula, otra desde la corteza hacia dónde? Hacia la médula. Entonces todas estas van a ser vías descendentes. Y ya por último los tractos intersegmentarios. Entonces en los tractos intersegmentarios no se tiene una información integrada a nivel de la corteza, sino que la información puede estar entre dos segmentos de la médula o entre un mismo segmento pero a diferente nivel. Por lo menos yo puedo hacer un tracto intersegmentario entre L3 y L1. Entonces eso me lleva a que se den los reflejos principalmente. Entonces es este ejemplo que tenemos acá, que es el reflejo patelar. En este reflejo patelar, entonces se recibe un estímulo, ese estímulo va a ir como tal a la médula, y después de la médula me va a mandar ¿qué? Una respuesta. Entonces para poder hacer estos tractos intersegmentarios voy a tener 4 estructuras necesarias siempre. Dentro de esas 4 estructuras voy a necesitar un órgano receptor, un órgano aferente, una neurona efectora y un órgano efector. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál es el órgano receptor? ¿Cuál parte del órgano es de todo esto? Pero ¿en qué parte del músculo? ¿Dónde está recibiendo? En el tendón. En el tendón está recibiendo el ¿qué? El estímulo. Entonces, en el tendón me va a hacer la función de órgano receptor. Esa información va a ir a nivel de la ¿qué? De la médula por medio de un órgano aferente. Es decir, este órgano me está llevando la información ¿hacia dónde? Hacia la médula. Y ahí entraría por el asta posterior o por el asta anterior. Por el asta posterior, que es lo que me está recibiendo lo estereoceptivo. Y después de que ese estereoceptivo me lleva la información hasta la médula, me va a salir por una neurona efectora buscando ¿a quién? A un órgano efector, que ahí sería el ¿qué? El músculo específico. Y ese músculo, por lo menos en el reflejo patelar, ¿qué medía normalmente el músculo? ¿Qué función medía? Extender el miembro inferior. Entonces este músculo me va a extender completamente la extremidad por el reflejo que se tuvo del estímulo al momento de hacer el reflejo osteotendinoso. ¿Listo? Claro, primero se recibe sensitivo y se recibe sensitivo estereoceptivo porque es un estímulo externo. Y después sale motor para que haga el efecto motor, que el efecto motor va a ser ¿cuál? Extender. ¿Listo? Esos datos intersegmentarios, para poder hacer todas esas funciones, se necesita que se conserven 3 leyes principales. Esas leyes principales me van a garantizar que los datos intersegmentarios hagan la función específica. El órgano aferente no es el músculo. O sea, acá este es el órgano
Y el órgano aferente es el que me va a mandar la información hacia dónde, hacia la médula. Y después va a ser la neurona efectora que me va a llevar la información hacia dónde de nuevo, hacia el músculo. Profe, esto también se puede como identificar esos actos cuando uno, el paciente, como que levanta la pierna cuando damos toco y le damos palpo y el niño se levanta la pierna. ¿No es lo mismo o es diferente? No me entendí. No te entendí. Es que a veces uno está como en el consultorio, entonces el doctor le dice, bueno, levante la pierna para la cual yo toco, la extremidad que yo toque. Entonces, si me toca el brazo izquierdo, yo tengo que levantar el brazo izquierdo, ¿no? Mismo. Ah, sí, es lo mismo. Ah, ok. Sí. Entonces, ese orden inventario, para poder mantener la función, vamos a tener tres leyes que lo van a conservar, y dentro de esto va a tener entonces la ley de elevación recíproca. ¿Qué creen ustedes que hace la ley de elevación recíproca? ¿O en qué consiste? Que no se puede flexionar y extender al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo un miembro superior por lo menos flexionado, ¿qué debe estar inhibido? No, ya tengo acá el miembro superior. Lo tengo flexionado el miembro superior. ¿Qué debe estar inhibido? Los extensores. Entonces, esta ley de elevación recíproca no me permite de que si yo flexiono, no puedo extender. Entonces, profe, pero yo hago el movimiento rápido. Sí, lo hace rápido, pero en un momento del movimiento estás o flexionado o extendido. Flexionado o extendido. Sin que nosotros hagamos ningún tipo de respuesta, el mismo cuerpo, si está en flexión, va a inhibir lo que. No, si está en extensión. Los flexores se van a inhibir. Entonces, eso lo hacen por medio de una inhibición de la motoneurona inferior. Que esa inhibición de la motoneurona inferior van a haber unas motoneuronas que van a dar unos ramos comunicantes, que esos ramos comunicantes me dan una retroalimentación. ¿Qué significa eso? Yo le digo a todos los músculos estoy ¿qué? Extendiendo. Entonces, ustedes inhíbanse los cuales los flexores. Entonces, esta inhibición de la motoneurona inferior me va a ayudar a que la ley de elevación recíproca se pueda cumplir. Y otra de las leyes es el reflejo tensor cruzado. Este reflejo tensor cruzado, ¿qué consiste? Cuando uno flexiona una de las extremidades, la extremidad contralateral se extiende. Entonces, les paso un ejemplo si ustedes hacen flexiones de pecho. En las flexiones de pecho, si usted retira una de las manos, ¿qué hace la otra mano? ¿Qué hace el otro miembro superior? Se extiende. Ya, si usted tiene la coordinación suficiente, puede hacer flexiones con una mano. Pero al momento de que yo retiro la mano, se extiende. De forma de que yo pueda mantener la ¿qué? La posición. Exactamente. Y la estabilidad del cuerpo. Entonces, eso lo hace el reflejo tensor cruzado. Una función que todos los días hacemos, en la cual se cumplen estas tres leyes o estas tres funciones, va a ser en la marcha. Aunque ustedes no vean la coordinación de la marcha, pero la coordinación de la marcha siempre flexionamos y extendemos. O sea, nunca vamos así, a menos que uno se haya cogido, eso digo otra cosa. Pero de lo contrario, siempre se flexiona y se extiende. Vuelvo, extiendo, flexiono. Extiendo, flexiono. Eso lo tengo que hacer para poder mantener una marcha adecuada. Entonces, ahí funcionan todos estos tratamientos segmentarios, por lo menos a nivel de la marcha. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Digamos, cuando se mencionan esos tres es donde hay una distrofia, dolor muscular. Exacto. Si se viera afectado por las motoneuronas inferiores, en esas motoneuronas inferiores que se vieran afectados, ya estos tres no se van a hacer. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una parálisis, flácida de este miembro superior y yo voy a flexionar pues me voy a caer. O sea, si yo estoy haciendo flexiones, pongamos un ejemplo, y este brazo tiene una parálisis flácida, es decir, no tengo la fuerza en este brazo, y yo voy, o sea, yo le doy la orden a la corteza, flexióname el vuelo, ¿qué va a pasar? Te vas a caer. ¿Por qué? Porque este no va a responder, porque este no tiene las motoneuronas inferiores funcionando. Entonces, ¿qué hace? Este es el flácido, yo le digo recógelo, yo lo recojo, pero de que se cae cara, se cae cara.
Entonces el cuerpo lo va a recoger, pero si tú vas a estirar este no lo vas a poder estirar porque no va a ser como tal el movimiento de extensión completo. Si una de las leyes, estas dos sí están relacionadas, pero esta es la contralateral, no exactamente, no. ¿Por qué? Porque esta es la contralateral, es por el cruce como tal de la información. Sí, si la de dentro falla, una falla la otra. Bueno, exacto. No se las amputaron, pero las tienen sueltas y ellos como que hacen que la pierna suba una escalera o eso, pero la pierna la tienen suelta. ¿También pasa aquí? Tiene afectada la mononeurona inferior. Porque la tiene flácida. Sí, o sea, Francia que no. No, por eso, la tiene flácida. Entonces ahí tiene afectada la mononeurona inferior. Sí, claro. Nos vemos en el parcial. Recuerden que el día de parcial llegué puntual. ¿A qué hora? A la hora que ustedes digan.